El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión en el fascinante mundo de los nombres. Hoy nos vamos a centrar en uno con mucha historia y, la verdad, una sonoridad muy bonita, Ágata. Vamos a explorar juntos su origen, su historia, qué significa, todo esto con la ayuda de la información que han recopilado nuestros amigos del Instituto de Historia Familiar. Ya sabéis, en heráldicafamiliar.com. La idea, como siempre, es ir un poco más allá, ¿no? Desentrañar qué hay detrás del nombre. Así que, empezamos por el principio. ¿De dónde sale Ágata? Pues sí, vamos a ello. El origen de Ágata nos lleva a la Grecia clásica. Proviene del adjetivo griego agatos. Agatos. Sí, agatos, que significa básicamente bueno o bondadoso. Ah, mira, qué bien. Y ojo, un detalle importante porque suele haber confusión. A ver. No tiene nada que ver etimológicamente con la piedra ágata, la semipreciosa. Ah, ¿no? Yo pensaba que sí, fíjate. Pues no. La piedra tomó el nombre del río Achates, que hoy es el Dirillo, en Sicilia. Fue allí donde se encontró por primera vez. Qué curioso. O sea que el nombre significa buena y punto. Lo de la piedra es casualidad. Exacto. Y también hay una variante del nombre, menos común pero también muy bonita. Gadea. Gadea. Suena bien también. Bueno, aclarado lo de la piedra, que es interesante. Siendo un nombre tan antiguo y con ese significado buena, imagino que la historia tendrá alguna figura potente detrás, ¿verdad? Totalmente. La figura clave sin ninguna duda es Santa Ágata. Santa Ágata de Sicilia. De Sicilia, vale. Se cree que nació allí, en Palermo o Catania, sobre el año 230. Era de familia noble. Ajá. Y su historia es bastante dura, la verdad. Cuentan que rechazó casarse con el gobernador romano, Quintiliano. Uy. Y él, pues como represalia por el rechazo y por su fe cristiana, ordenó torturarla. Unas torturas terribles, hasta que murió. Madre mía. Sí, murió el 5 de febrero del año 251. Qué historia más fuerte, ¿no? De una resistencia tremenda. Desde luego, una historia de una fortaleza y una convicción enormes. Es impresionante cómo un relato de hace casi 18 siglos sigue vivo. Sí, sí. Esa mezcla de fe, de no ceder ante la imposición, es muy potente. Exacto. Y esa fortaleza la convirtió en una santa muy popular. Es patrona, por ejemplo, de las nodrizas y de las tejedoras. Ah, mira. Y muy importante en Sicilia, claro. Allí se le invoca para protegerse de las erupciones del Etna y también de los incendios. Su figura ha marcado mucho la percepción del nombre. Claro, me imagino. Esa conexión entre el significado original, buena, y la historia de resistencia de la santa, supongo que eso influye en cómo se ve el carácter asociado al nombre, ¿no? ¿Qué dice la fuente sobre esto, para los que se interesan por estas cosas? Pues sí. Mira, para quienes les gustan este tipo de asociaciones de carácter, se suele describir a Ágata como el prototipo de mujer generosa, de trato dulce, Ajá. pero con una gran fuerza de voluntad y un espíritu competitivo importante. Ah, o sea, dulce pero con carácter. Eso es. Una combinación que, dicen, a menudo la lleva a tener éxito en los estudios o en el deporte, por ejemplo. Vale. También se dice que no es muy amiga de las frivolidades y que es bastante prudente en el amor, que busca relaciones sólidas. Entendido. Interesante esa dualidad, ¿eh? La bondad del origen griego y la fortaleza de la santa. Tiene su lógica. Y bueno, aparte de la historia y la personalidad, ¿qué otros datos curiosos podemos encontrar en la información de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com? Pues sí, hay varios detalles curiosos para los aficionados a estos datos. Por ejemplo, la onomástica. El día del santo principal es el 5 de febrero. El día de su muerte, claro. Exacto. Aunque también se menciona a veces el 31 de enero como otra fecha. Vale. Y luego, las variantes en otras lenguas, que siempre es interesante ver cómo viaja un nombre. Sí. Ágata en catalán, agate en euskera, ádaga en gallego. Y formas muy parecidas en otros idiomas. Ágata en alemán e inglés, agat en francés, ágata en italiano. Se reconoce perfectamente. Se nota la raíz común, ¿sí? Y bueno, un par de detalles más para los muy curiosos de las correspondencias simbólicas. Se le asocia el número 3. El 3. Y su día propicio, el jueves. Y como talismanes se mencionan la corteza de abedul y la amatista. Abedul y amatista. Curioso.
¿Y la flor? ¿Hay flor asociada? Pues mira, sobre la flor, la fuente de heraldicafamiliar.com no especifica una en concreto, pero sí señalan algo interesante, Dime. que en la lámina personalizada del nombre, que se puede conseguir en su web, incluyen una ilustración de la flor que le corresponde. Ah, qué bien. O sea que la información está ahí, en la lámina. Es bueno saberlo. Precisamente, estas láminas personalizadas con toda la info del nombre se pueden adquirir en heraldicafamiliar.com. Pondremos un enlace en la descripción por si a alguien le interesa. Y hay que decir que no solo tienen láminas de nombres, ¿eh? También hacen unas láminas muy completas sobre apellidos, con su origen, historia, el escudo heráldico si lo tiene. La verdad es que es una herramienta genial para investigar un poco las raíces familiares. Sí, la verdad es que sí, muy recomendable. Así que, resumiendo un poco, hemos visto que Ágata es un nombre que viene del griego, significa buena, muy marcado por esa historia potente de Santa Ágata de Sicilia, y que se asocia con cualidades como la generosidad, la dulzura, pero también con una fuerza de carácter y una prudencia notables. Muy completo el perfil. Y bueno, esto nos deja pensando, ¿no? Porque este análisis se basa en fuentes, digamos, generales. Pero seguro que hay historias, leyendas locales, matices diferentes sobre Ágata o sobre su variante Gadea en distintas regiones de España o de Latinoamérica. La riqueza cultural seguro que añade capas fascinantes a todo esto. Si alguien que nos escucha conoce alguna anécdota, alguna particularidad regional sobre este nombre, pues sería fantástico compartirla, ¿verdad? Para enriquecer entre todos este retrato que hemos intentado esbozar hoy.